Esta mañana pretendemos hablar bajo el tema permaneciendo en Cristo. Juan capítulo 15, que es el capítulo que continúa luego de haber visto todo lo que el Señor nos habló en Juan capítulo 14, donde veíamos allí el camino al Padre, como Jesús en este proceso de despedida con sus discípulos. Recuerden que cuando comenzamos a hablar desde el capítulo 13, dijimos que el Señor tomó estos 5 capítulos, según lo que nos relata Juan, para tener un tiempo de intimidad con sus seguidores, con sus discípulos. Y específicamente desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es un tiempo en el cual Jesús se toma para dedicarle palabras a aquellos que iban a quedar con la visión que él había comenzado en la tierra, en su ministerio, de evangelizar al mundo, de presentar el reino de los cielos para que la gente conociera un reino en el cual era diferente a lo que la gente quizás se había imaginado, un reino donde quizás aquellos que se creen más que otros en el reino de los cielos, aquellos que son menos, son llamados más importantes, son llamados bienaventurados según la voluntad del Señor. Y el Señor en esta despedida, específicamente en el 14, veíamos tanto con los predicadores que pasaron por acá, como nuestro hermano Darío, nuestro hermano Pastor Leonardo y también nuestro hermano Ricky, estuvieron hablándonos en estos versículos que tienen que ver en el capítulo 14, veíamos la promesa del Espíritu Santo, cómo ese consolador vendría inmediatamente el Señor se fuese y ya no estuviera en la tierra. Y esa venida del Espíritu Santo significaba que nosotros no íbamos a estar huérfanos, que nosotros no nos íbamos a quedar a la intemperie. Dios tiene un plan y el plan de Dios siempre es perfecto. El plan de Dios siempre se lleva a cabo por encima de ti y por encima de mí. En el capítulo 15, entonces continuamos con el relato en esta conversación que Jesús está teniendo con sus íntimos, con sus discípulos, con aquellos que tenían la encomienda de presentar el Evangelio al mundo. Y esta vez Jesús va a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con esta unión que nosotros tenemos en Él. Es importante que prestemos atención a cada una de las cosas que en estos primeros versículos Juan comienza diciéndonos en palabra de Jesús. La manera como comienza este capítulo 15 debe de llamar nuestra atención, porque comienza Jesús utilizando la palabra yo soy. Cada vez que veamos yo soy de parte de Jesús en la Biblia, tenemos que denotar allí que la palabra de Dios nos está hablando de alguien que tiene autoridad, de alguien que tiene toda la potestad, que tiene todo el señorío y que es el único que se puede catalogar como el que siempre ha existido, el que siempre es, como se presentó Jehová, Dios de los ejércitos, a Moisés allí en Éxodo capítulo 3, cuando se le apareció en aquella zarza ardiente. Y cuando Moisés, en el verso 17 del capítulo 3, Moisés le pregunta a Dios, cuando yo vaya donde Faraón, y Faraón me pregunte, ¿quién te envió para que yo deje ir al pueblo de Dios, o aquel a quien tú llamas que es el Dios de Israel? ¿Qué yo le voy a decir a Faraón? Y la respuesta de Dios en el verso 17 fue, dile que yo soy el que soy, te ha enviado. Y estas palabras ya las hemos hablado, ya las hemos predicado, ya las hemos compartido y ya hemos dicho su significado, que cuando la Biblia habla de que yo soy el que soy, se refiere al que existe en sí mismo, el que no tiene igual, el que no tiene comparación, el que es único en su clase, el creador de todas las cosas. Y ese es el Dios a quien tú y yo servimos, a quien tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Ahora aquí en Juan capítulo 15, Jesús comienza diciendo, yo soy. Y esto tiene que llamar nuestra atención, porque este yo soy de Jesús es un poco diferente quizás a los yo soy que ya hemos visto en Juan. Alrededor de 7 yo soy son completados acá en Juan, en este libro maravilloso que Dios nos está permitiendo estudiar y que ya estamos casi llegando
a las finales de este maravilloso libro. Y ya hemos visto que entre los yo soy que hemos visto que yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, y etcétera, etcétera. Cada uno de esos yo soy, que ya fueron tratados por nuestro pastor anteriormente. Es importante que nosotros entendamos el criterio o lo que Jesús quería dejar dicho cuando se presentaba como el yo soy. Cuando Él se presenta como el camino, no es que hay más camino, es que Él es el único camino para ir al Padre. Cuando Él se presenta como la puerta, no es que hay más puerta por donde nosotros, para glorificar a Dios, podamos entrar. Él es la única puerta que permite que el hombre pueda tener acceso a Dios. Cuando Él se presenta como el pan de vida, Él está diciendo, si hay una persona que sacia la necesidad que los humanos tienen, que sacia el hambre espiritual de Dios, esa persona soy yo. Y si continuamos viendo cada uno de estos yo soy, vamos a entender que Jesús se presenta de manera enfática y clara, denotando en cada uno de ellos que Él es único en esto yo soy, con lo cual Él se presenta. Ahora Él se presenta aquí como la vid. Yo soy la vid. Comienza Juan, vamos a Juan capítulo 15. Estamos hablando de permaneciendo en Cristo. ¿Y qué vamos a estar viendo o qué pretendemos ver esta mañana? Pretendemos ver qué significa la palabra permanecer. En segundo lugar, qué implica para nosotros permanecer en Cristo. Y en tercer lugar, qué beneficio tengo yo en permanecer en Cristo. El texto clave para todo lo que estaremos hablando en esta mañana es el versículo 4, cuando Jesús en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si hay algo, si hay un versículo que yo quiero que quede en tu mente, que quede grabado en tu corazón después de yo terminar este mensaje, es Juan capítulo 15, versículo 4. Vayamos entonces a comenzar a desglosar lo que Juan quiere comenzar enseñando de lo que Jesús dijo en esta conversación con ellos, con sus discípulos, de lo cual Juan era uno de ellos. Juan comienza diciendo en el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo primero que yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana, algunos conceptos que son importantes para nosotros poder entender el contenido de este capítulo 15. Hay dos palabras que quiero que por lo menos ustedes queden claros con ellas. La primera es la palabra vid. La palabra vid significa o es una planta donde crecen las uvas. Usted quizá lo sabía, pero si no lo sabía, yo se lo estoy explicando en esta mañana. La palabra vid se refiere a una planta que donde crecen las uvas, cultivadas principalmente para hacer vino. Las uvas que tanto nos gustan a nosotros, que en nuestro país solamente abundan quizás en el mes de diciembre, pero gracias a Dios ya hay algunos supermercados que usted casi puede ir todo el año y ya eso ha cambiado. Antes teníamos que esperar que llegara diciembre para nosotros comer o probar una uva o que nos la dieran en la cena de Navidad. Gracias al tiempo, como los tiempos han cambiado, ya usted y yo podemos conseguir uva todos los días del año, si tenemos dinero para comprarla, si tenemos cómo adquirirla yendo a uno de estos supermercados donde la venden. Bueno, en la vid entonces es donde crecen las uvas. Jesucristo se describió en Juan capítulo 15, donde nosotros estamos viendo la palabra de Dios como la vid. Jesucristo se refiere aquí a que Él es la vid. Él es como aquella matita cuyo ramillete, cuyo fruto que produce, no es un solo fruto, sino que es un fruto que se da en paquete, que se da por mucho. Todo lo que hemos visto, la uva, o que hemos visto como viene, vemos que es un ramito o un ramillete que está compuesto por muchas uvas.
Bueno, esa matita, que aunque no es tan fuerte como los demás árboles que nosotros vemos por ahí, tiene la capacidad de albergar o de aguantar estos ramilletes. ¿Cómo es posible? Dios lo hizo posible, porque para nuestro Dios nada hay imposible. Y lo que está haciendo Jesús aquí es comparándose con esa matita pequeña que se da en los cultivos o en los vallados o en las tierras donde se producen las uvas. Jesucristo se está presentando como ese árbol, como esa matita que produce muchas uvas. Y vamos nosotros a ir viendo por qué Jesús se presenta de esta manera. Jesús se presenta aquí, se describe como la vid verdadera. Y cuando Jesús se presenta aquí como la vid verdadera, se está refiriendo a que todos aquellos que dependen o que brotan de Él es la fuente de vida y de crecimiento para todos los creyentes. Si hay una manera en la cual tú y yo vamos a crecer en la vida cristiana, si hay una forma en la que nosotros lo vamos a fructificar, es dependiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra vid aparece muchas veces en las Escrituras, ya que los hebreos eran viñadores y las viñas abundaban mucho en la tierra hebrea o abundan mucho. Si hay un buen vino que se produce, ese es el vino hebreo. ¿Y por qué? Porque los hebreos son viñadores de tradición y estas tierras abundan mucho las uvas, y por eso vemos que uno de los primeros milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 2, cuando iniciábamos viendo el primer milagro, uno de los primeros milagros hechos por Jesús fue que convirtió el agua en vino. Entonces, cuando te hablen de la vid, tú piensas inmediatamente en aquella matita que produce uva, que es abundante en tierra hebrea. ¿Y por qué estoy dando estos datos? Porque es importante la manera como Jesús se está presentando, porque Jesús está hablando con judíos. Y este término vid era conocido para ellos. No era una palabra extraña la que Jesús estaba usando para presentarse delante de ellos. Jesús se está comparando con algo que ellos conocen. Y esa era una de las cualidades maravillosas o de las cualidades hermosas que tiene nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él usaba los elementos de la creación. Él utilizaba cosas que la gente conocía para que la gente pudiera entender el mensaje que Él le estaba llevando. Por eso yo digo que nosotros los evangélicos estamos llamados para llevar un mensaje claro, para que la gente entienda cuál es la verdad de Dios y no complicarle la vida a la gente. Si el español es tan bonito, ya hay traducción de todos los idiomas casi a nuestro español. Y creo que en el cielo el Señor va a permitir que hablemos español, porque cada nacionalidad podrá adorar y glorificar el nombre de Dios de la manera como Dios le llamó. No, que va, habrá una sola lengua, habrá un solo pueblo, seremos un linaje santo para la gloria y la honra del Señor. Pero lo que me refiero es, ¿por qué hay que complicarle la vida a la gente? Si la palabra de Dios es clara, si Dios permite que nosotros podamos entenderle en nuestro propio idioma, ¿por qué hablar de cosas que no entendemos? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuánta gente abandona la fe porque alguien le confundió o le dijo una cosa que está muy lejos de lo que la palabra de Dios dice? Dios siempre se ha comunicado con el hombre de manera efectiva, de manera clara. Pablo decía, cuando hablaba sobre el don de la lengua, el problema que había en la iglesia de Corintio, yo prefiero hablarle a ustedes 2 o 3 palabras que ustedes entiendan, en vez de usar miles de palabras que ustedes no comprendan. La iglesia estaba en su apogeo, la gente quería tener su don, la gente quería decir, yo soy el que tiene más dones. ¿De qué me vale a mí tener muchos dones? ¿De qué me vale a mí tener muchas cualidades como cristiano cuando mi vida práctica no demuestra que verdaderamente Dios ha cambiado mi corazón? Si cuando debo demostrar amor al prójimo, dejo mucho que decir. ¿Cómo trato a mi padre, a mi madre? ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Cómo trato a los que son familia de la fe? ¿Cómo yo expreso el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón en la vida práctica?
Dios, mucho más que teoría, nos ha llamado a nosotros a vivir vidas que demuestren con sus acciones que Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, mas vive Cristo en mí. Y es lo que nosotros debemos de entender, que estoy ahora crucificado con el Señor, para ya no vivir yo, sino que lo que se vea de mi vida es lo que Cristo ha operado en mí. La segunda palabra que quiero que quede clara en nosotros, antes de comenzar a desglosar lo que significa permanecer, lo que implica permanecer y qué beneficio hay cuando permanecemos en Cristo, la segunda palabra se llama permanecer. Y nuestro tema tiene que ver con la permanencia en Cristo, de por qué nosotros debemos de permanecer en Cristo. Y permanecer, el significado que traemos acá es que es la necesidad que tienen los creyentes de vivir en una estrecha comunión con Cristo. Cuando yo hablo de mi permanencia en Cristo, estoy hablando de que tú y yo como creyentes estamos llamados a vivir una estrecha comunión con el Dios a quien nosotros decimos que alabamos. Y eso se llama permanecer. Esta palabra en el Nuevo Testamento aparece alrededor de unas 118 veces. Solamente Juan se toma 40 menciones de esta palabra permanecer. En este capítulo donde estamos, Juan capítulo 15, 11 veces Juan menciona esta palabra permanecer. Si usted comienza desde el versículo 4 en adelante hasta el versículo número 11, número 10, se va a dar cuenta que 11 veces menciona Juan. Versículo 16 está la 11ª vez que es mencionada esta palabra permanecer. ¿Y qué quiero dejar dicho con esto? Si se repite tantas veces, esta palabra permanecer significa que es importante, que es necesario que tú y yo le prestemos atención. Miren, las otras menciones, la menciona el apóstol Pablo, la mencionan los demás evangelios que están allí. Miren, volvamos otra vez a nuestro tema. Permanecer es la necesidad que nosotros tenemos de vivir en estrecha comunión con Cristo. ¿Qué más podemos decir permanecer? Junto con sus derivados, la palabra permanecer, uno de los derivados de ella es la palabra resistencia, que es la habilidad que nosotros podemos manifestar en cumplir una tarea o un llamado. El cristiano está llamado a resistir, a enfrentar pruebas, a enfrentar oposición, y esto se llama resistencia. Pero cuando hablamos de permanecer, uno de sus derivados, como hemos dicho, es la palabra resistencia. Aquella tarea que nosotros tenemos de cumplir un llamado, de como cristiano resistir y enfrentar las oposiciones, la oposición, las pruebas que se presentan en el camino para nosotros vivir una vida que agrade y glorifique al Señor. Ahí tenemos varios versículos que apoyan y que mencionan esta palabra en sus derivados, la palabra permanecer. Uno de ellos es Josué, capítulo 1, versículo 7, cuando el Señor le dice a Josué a través de la partida de Moisés: nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Si tú quieres tener éxito, Josué, Dios le dijo a él: para tú alcanzar la tierra prometida, tú tienes que ser perseverante, tienes que mantenerte, tiene que mostrar fidelidad, tiene que presentar perseverancia, tiene que responder al llamado que yo te estoy haciendo. Gálatas capítulo 6, versículo 9, Deuteronomio 5, 22, cuando en los mandamientos el Señor le dice a Moisés: estas cosas que yo te escribo hoy, tiene que repetirla, tiene que ser constante. No pueden desmayar, mi pueblo no puede olvidarse de los mandatos que yo le he dado para que ellos puedan vivir en esta tierra y puedan ser felices y glorifiquen el nombre de Dios, teniendo una vida de permanencia o de resistencia
para la gloria y la honra de nuestro maravilloso Dios. Lo primero que quiero dejar claro en nuestras mentes cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y este primer punto que quiero traerle a ustedes tiene que ver con que el que está en Cristo está limpio, está firme y llevando fruto para la gloria del Señor. Y cuando Juan dice aquí que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, es por la palabra de Jesús. El mensaje que Jesús le llevó a sus seguidores, el mensaje que Jesús trajo al mundo, era el mensaje que daba a conocer al Dios verdadero. Era el mensaje que abría la puerta para que el hombre pudiera llegar a Dios. Era la solución al problema del pecado. Por eso Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que pusiera su fe, que pusiera su confianza, que permaneciera en Él, no se pierda, sino que tuviera vida eterna. Jesús dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar con ese pámpano? Dios lo va a quitar. Una de las cosas que me debe de llevar a mí la permanencia en Cristo es a entender que como pámpano, como parte de la vid, yo no me puedo despegar de la rama del árbol que es Cristo. Si yo quiero llevar fruto, yo tengo que estar anclado al árbol. Yo tengo que estar anclado a la vid. Y la vid aquí es el Señor. Yo debo de entender que Jesucristo es lo único que me garantiza a mí una estrecha comunión con Dios. Que si yo quiero vivir una vida cristiana plena, si yo quiero vivir una vida en esta tierra que glorifique al Padre Celestial, yo tengo que estar unido a Cristo. ¿Y cómo yo voy a estar unido a Cristo? Perseverando, luchando, sufriendo las adversidades que se presenten en esta tierra. No importando lo que venga, yo debo de ser resistente. No importa lo que venga, porque yo no dependo de mí, yo dependo de Dios. Y cuando dependemos de Dios, nosotros tenemos toda la de ganar. Para entender estos primeros 3 versículos, de que cuando Jesús dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador, tenemos que irnos a Isaías capítulo 5. Quiero que mueva tu Biblia allí. Porque yo decía ahorita que con quienes Jesús estaba hablando entendían el término cuando Jesús se presenta: yo soy la vid. Esto inmediatamente prendió el bombillito de los judíos que estaban allí presentes. Porque ellos conocían a qué palabra, a qué árbol se refería a Jesús. Y Jesús está utilizando algo que ellos manejaban, algo que ellos conocían, algo que ellos producían como hebreos. Algo que era común en esta tierra, y Jesucristo se está presentando como eso que ellos conocen. Y los primeros versículos dicen: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y como he dicho ya, movámonos a Isaías capítulo 5 y vamos a leer algunos versículos allí en esta porción de la Escritura. Te lo voy a dejar como tarea. Te lo voy simplemente a parafrasear. ¿A qué se refiere Isaías capítulo 5? Es la primera parábola que nosotros vemos en las Escrituras, porque pensamos que la parábola nada más está en el Nuevo Testamento. No, Isaías, que fue profeta muchísimo tiempo atrás, utilizó en su capítulo 5 una maravillosa parábola. Y esta parábola de lo que se trata es de la vid. Y comienza con un cántico. Cuando tú comienzas a leer Isaías capítulo 5, Isaías comienza diciendo: voy a que escuchen esta canción, o oigan el cántico que viene de parte del Padre Celestial. Parafraseando ya el contenido de este capítulo 5, ustedes saben de lo que se trata este capítulo 5. Se trata de que Dios un día, en su plan divino, compró una tierra, compró una viña. Recuerden que la vid se da en los viñedos, donde se producen las uvas.
en tierra que son preparadas para que las uvas se den en abundancia, en un terreno que se prepara para que eso se pueda lograr. Bueno, de lo que va hablando Isaías capítulo 5 es a lo que Jesús se está refiriendo a los judíos que le están escuchando aquí en el capítulo 15. Dice que Dios compró una viña en un lugar fértil. Y mira qué hizo Dios, según lo que nos narra Isaías capítulo 5. Dios la cercó, se tomó su tiempo, la desplegó, sacó todas las piedras que podían estorbar en esa parcela que él compró. No solamente la desplegó, no solamente la cercó, sino que la limpió. Y tú sabes qué esperaba Dios con todo ese trabajo que estaba haciendo con esa parcela que compró, con esa viña que compró. Dios esperaba que esa viña produciera uvas buenas. ¿Y usted sabe qué fue lo que dio? Uvas silvestres. El resultado de lo que se sembró no sirvió. Y pudiéramos decir, wow, Dios perdió su tiempo. ¿Falló Dios? No. Falló la viña. Falló el producto. Porque mi Dios nunca falla. Mi Dios es perfecto. Mi Dios es fiel. Y todo lo que Él hace, lo hace bien. Lo que fallamos somos tú y yo. Lo que no permanecemos somos tú y yo. Yo decía ahorita cuando hablaba de la palabra, el significado de lo que significa permanecer es que lo que tiene que ver con una vida arraigada a Cristo, una vida que entiende que separado de Dios yo no puedo hacer nada. Que si yo quiero fructificar, que si yo quiero dar buenos resultados como hijo de Dios, yo tengo que estar conectado a Jesucristo. Y tristemente en este mundo la gente se le ha metido en la cabeza que el evangelio puede ser funcional sin el Señor. Mentira del diablo. El evangelio sin cruz no es evangelio. Este evangelio exige el sacrificio. Este evangelio exige que tú y yo tenemos que pasar por muchas dificultades, que tú y yo vamos a sufrir para glorificar a Dios. Al pensar en este relato de Isaías capítulo 5, debemos de pensar en la historia del buen samaritano o del sembrador, la parábola de la semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales, otra cayó en el camino, pero hubo una parte de la semilla que cayó en buena tierra. ¿Y cuál fue la que dio fruto? La que cayó en buena tierra. Hay mucha gente que dice que le sirve a Dios, que Dios entró a su corazón y desde que llega la prueba son como aquellos que cayeron en pedregales. No aguantan, no tienen resistencia, no saben permanecer en el camino de Dios porque le pintaron que el evangelio era una vida fácil, le pintaron que el evangelio era una vida de prosperidad, que como hijo de Dios todas las cosas se me iban a arreglar porque yo me convirtiera. ¿Quién ha dicho eso? Dios te llama a ti y a mí tal como nos encontró en el mundo. Lo único que Dios hace, bueno y maravilloso, porque nadie lo puede hacer, es que aunque Él nos saca de una vida de podredumbre, aunque Él nos saca de una vida dañada, Él dice, yo voy a arreglar ese corazón que estaba dañado y te voy a hacer cambiar tu manera de pensar. Pero si tú eres pobre, vas a seguir siendo pobre, porque un día la riqueza la vamos a tener, pero en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, no ponga tu corazón en las cosas de este mundo, sino ponga la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, para gloria de Él. Mucha gente viene a este camino porque dice, wow, no pego uno en el mundo, todo lo que hago me sale mal, me voy a convertir para ver si me arreglo. Nosotros solo ofrecemos a Cristo, y Cristo es el que cambia, y Cristo es el que transforma. Y este camino es para aquellos que resisten, es para aquellos que permanecen, no aquellos que buscan vianda, no para aquellos que tratan de hacerse de este camino. El que trata de hacer riqueza con este camino explota como un cohete navideño, porque Dios le da suelta, le suelta la soga hasta que un día lo jala de allá para acá y se explota. Dios compró esta tierra y no dio los frutos que ella esperaba, no produjo lo que Dios esperaba. ¿Ustedes saben a quién se está refiriendo en Isaías capítulo 5? Se está refiriendo a la nación de Israel.
Y quizás ustedes dirán, pero ¿cómo que a la nación de Israel? Sí, lea el capítulo completo. Te invito para que lo lea. Allí Isaías lo que está hablando es de que Israel fracasó. Y el fracaso de Israel lo está sintiendo en estos años. Cada vez que pasa el tiempo, Israel está experimentando el fracaso que tuvo cuando Dios le escogió. Hoy Israel no sale de conflicto, no sale de guerra, no sale de dificultades, porque Israel quitó la mirada del blanco, quitó la mirada de la fuente, se desconectó de aquel que nos dice que separado de él, nosotros no podemos hacer nada. Y hoy la iglesia del Señor que quiere ser triunfante, si queremos tener la victoria, no podemos separarnos de Cristo. Tenemos que estar anclados a Cristo. Tú sabes lo que hizo Dios. Desde el principio del Génesis, Dios llama al hombre, le hace un mundo perfecto, le pone una tierra que producía, le dio todo lo que él necesitaba para ser feliz. Y solamente le prohibió una cosa, solamente te digo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Desde ahí comenzó el descalambraje de los hombres, de la nación humana. Desde ahí para adelante, el hombre, cuando quiso cambiar lo que Dios le había dicho que era perfecto, buscando su propia perfección, llevándose del diablo, ha sido un fracaso total hasta la fecha en la que nosotros vivimos o nos ha tocado vivir. Israel fracasó. Dios le dio la oportunidad a este pueblo, aún después de Adán haber caído en el huerto del Edén, Dios le da una segunda oportunidad. En Génesis capítulo 6 y capítulo 7 encontramos la historia de Noé. El mundo se había corrompido y Dios escoge a Noé y hace que formaban un grupo de 7 personas en un mundo poblado, un mundo lleno de gente. La gente le había dado la espalda a Dios que lo había creado. Y dice Dios, dijo, mi amor hacia los hombres no será para siempre. Esta gente son desleales, son infieles, merecen el castigo. Y Dios llama a Noé. Y Noé, y aún así Dios, viendo que el mundo necesitaba el castigo, Dios le da una oportunidad de que Noé le predique y le diga, arrepiéntanse, vengan al arca, confiesen sus pecados a Dios. 7 personas acudieron al llamado. Y 7 no porque los 7 estaban convencidos, sino porque eran de la familia de Noé. Y tuvieron que entrar al arca Noé con sus hijos y sus esposas. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a ese Israel? Transcurrió el tiempo, no solamente anegó el mundo con agua y le dio la promesa con el arco iris de que ya el mundo no iba a ser destruido de esta manera, y le da esperanza de que ya el agua no iba a ahogar más a los seres humanos, de que cuando Dios tuviese que castigar nuevamente ya no iba a ser de esta manera. Siguieron pasando los años. La gente siguió en rebeldía. Dios le sigue dando oportunidades. Llega el momento de la esclavitud. Dios llama a Noé, a Moisés. Moisés, ven, tú eres el propulsor, tú eres el instrumento que yo he escogido para que te presente delante de Faraón. Mi pueblo está esclavizado, ve a libertarlo. ¿Sabe qué hace Dios? En un proceso que debió de transcurrir en 40 días, este pueblo por su rebeldía lo convirtió en 40 años. Dios lo saca, lo libra de manos de Faraón. Y en el desierto, esta gente que eran esclavos, que sufrían, que eran maltratados por los egipcios, comenzaron a quejarse y a decir, para esto nos trajiste a este desierto, para morir en el desierto. ¿Acaso no había mejores cementerios de Egipto? Porque era un pueblo rebelde. Y yo te hago la pregunta, ¿qué diferencia tenemos tú y yo a ellos? Porque muchas veces vemos los fracasos de Israel y no miramos los fracasos nuestros. Muchas veces vemos que el otro falla, pero no estoy dispuesto a ver mi propio fracaso. No estoy dispuesto a ver las veces que yo he cometido errores y no soy capaz de darle oportunidad a otro. Para no hacerle más largo el cuento, este fracaso de Israel se manifestó de la manera más
expresiva cuando el pueblo en el primer libro de Samuel le dice a Dios: ya nosotros no queremos que seas tú quien nos gobierne. ¿Y por qué cito el primer libro de Samuel? Porque aquí Samuel es el último juez que estuvo gobernando el pueblo de Dios. Dios le dio la oportunidad a este pueblo de levantar hombres que clamaran a Dios por el pueblo, de que fueran aquellos por los cuales Dios hablaba. Y usted sabe que hizo este pueblo en su rebeldía. Le dijo a Dios: no queremos eso. Samuel, no queremos que tú nos sigas hablando de parte de Dios. Nosotros queremos ser como las demás naciones. Nosotros queremos un rey. Y Dios le dice a Samuel en esta petición de ellos: Samuel, no llores, no es a ti a quien ellos han rechazado, es a mí a quien ellos le han dado la espalda. Y Dios le levantó a Saúl, un rey entre ellos, el primer rey que tuvo Israel. Y este Saúl estuvo haciéndolo bien hasta que le fue desleal a Dios, hasta que desobedeció a Dios. Para no hacerle mal a la historia, vino después David, un hombre conforme al corazón de Dios, con sus altas y bajas, pero pudo mantener a este pueblo en el carril y enseñarle los principios y las enseñanzas y las cosas buenas que hacía Jehová cuando el pueblo le era fiel. Fue triste que después del reinado de David, después que pasó Salomón, que construyó el templo, cada uno de los reyes que pasaron fueron reyes que fueron desleales, que le fallaron a Dios. 2 o 3 de ellos fueron fieles, trataron de mantener, de recuperar el mensaje de Dios, pero esto no bastó. Dios tuvo que castigar a este pueblo. Dios tuvo que llevarle cautivo. Dios tuvo que maltratarle para que ellos entendieran de los privilegios que se habían perdido. Dios le tomó, Dios compró esta parcela, la limpió, la adornó, la arregló. Y cuando Dios esperaba que ellos fructificaran un buen fruto, que dieran una buena uva, dieron uva silvestre. ¿Sabe por qué? Porque quitaron su mirada del Señor. Nadie separado de Dios le puede ir bien en esta tierra. Israel fracasó. Esa viña era Israel. No permaneció en el plan que Dios tenía para ellos. Por eso fracasó. Todo el que se aparta del plan que Dios tiene para su vida no le puede ir bien. Todo el que le da la espalda a Dios termina en fracaso. Para muestra, si te quieres dar cuenta de eso, dale la espalda a Dios y verás que tu vida será un desastre. Cuando Dios nos escogió a nosotros, nos limpió con la sangre preciosa de Jesucristo. Y yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿ha valido la pena esa sangre de Jesucristo que limpió nuestros pecados? Cuando Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios te amó, que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos diferentes, para que tú y yo vivamos agarrados de Él, para que tú y yo seamos permanentes en esta vocación que Él nos ha llamado. Estamos nosotros permaneciendo después que Cristo nos limpió. Estamos nosotros permaneciendo en el plan de Dios. Estoy yo dando los frutos que Dios espera que yo dé. Y esa pregunta es para ti, querido hermano en Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que tú dijiste que entregaste tu vida a Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que Dios limpió tu corazón? Ahora están viendo lo que antes te conocían, está viendo tu familia, está viendo tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, están viendo que verdaderamente Cristo vive en ti. Están viendo que tú vives conforme al plan de Dios, que tú eres un creyente permanente en Cristo, que no importa las pruebas, que no importa las dificultades, tú le eres fiel a Dios. Tú eres de aquello que te embala desde que viene un momento difícil. ¿Qué significa permanecer? Algunos piensan que la permanencia en Cristo tiene que ver con mis cualidades o con mi conocimiento, mi sabiduría humana, o por lo mucho que yo haya estudiado en un seminario bíblico. Como dice Ricky, nada que ver. Es que mi cercanía con Dios no tiene que ver nada con lo intelectual. Mi búsqueda de Dios no tiene que ver con que yo sea un sabio de este mundo. Permanecer no tiene que ver nada con esto. La Biblia dice
Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si ustedes no permanecen en mí. El árbol o la vid de uva no puede dar uva, o la uva no se puede producir, no puede fructificarse si no está conectada a la rama. Y lo que Jesucristo está diciendo aquí: yo soy el árbol, ustedes son la rama. Como parte del árbol, ustedes están llamados a dar frutos. Si lo que da la vid es uva, lo que ese árbol, esa vid tiene que producir es uva. No va a producir aguacate, porque la vid no da aguacate, lo que da es uva. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios y estás conectado a Cristo, el fruto que tú y yo tenemos que demostrar al mundo es que nuestros corazones han sido transformados y que nuestras vidas son cambiadas por el poder de Dios. ¿Y cómo se evidencian esos frutos? Por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. En el comportamiento que tú y yo exhibimos cuando estamos con aquellos que no tienen a Cristo como tú y yo, que decimos que lo tenemos. Permanecer en Cristo no tiene nada que ver con mi preparación académica o con los cargos que yo puedo ocupar en la iglesia o por mi propio esfuerzo. Eso no tiene nada que ver. La permanencia en Cristo no es nada de eso. Tú puedes ser hasta el pastor de la iglesia, pero si tu visión, si no estás conectado a Cristo, eres simplemente un título, pero no eres alguien que vive para la gloria de Dios. Mucha gente comienza en el camino, pero a la mitad del camino tienen que devolverse porque no están conectados en Cristo. No saben lo que significa permanecer. Permanecer es vivir una vida arraigada a Cristo, en constante comunión con el Señor. Que cuando cometo un error le digo a Dios: Señor, perdóname, no era mi intención. Y aunque quizás sí tenía la intención, me he dado cuenta que cometí un grave error. Perdóname, dame la oportunidad, levántame. Y me levanto con la frente en alto y sigo glorificando al Señor. Es triste ver cómo muchos que comienzan esta carrera de fe no llegan ni a la mitad del camino. ¿Sabe por qué no llegan a la mitad del camino? Porque su fe no la ha puesto en el Señor. El versículo 4 dice: permanezcan en mí. Hay gente que viene a la iglesia, pero no quiere permanecer en Cristo. Quiere permanecer en el ministerio en el que está. Quiere permanecer al grupo al que ellos se identifican. Pero con Cristo, no, Cristo me pide mucho. Cristo me dice que cambie, yo no estoy dispuesto a cambiar. A mí hay que aceptarme como yo soy. Pero entonces, ¿para qué te convertiste a Cristo? El que se convierte a Cristo tiene que ser como Cristo. Primera a Timoteo lo dice así: cuando nosotros queremos alcanzar la perfección, tenemos que parecerlo a Cristo. Y el que se parece a Cristo trata cada día de despegarse de las cosas del mundo para glorificar a su Padre Celestial. Es triste que mucha gente no permanece en este camino porque tú y yo somos piedra de tropiezo. Porque lo primero que le clavamos o le hacemos una vida de persecución somos aquellos que decimos que somos parte del camino. Hace alrededor de un mes cayó uno de los hombres ilustres, un pastor, un teólogo de Dallas. No voy a mencionar su nombre, no me interesa mencionar su nombre. Pero lo que quiero llamar a la atención es, hablando de permanencia, es que ese hombre, antes de él anunciar su caída, de que había fornicado, de que había adulterado, de que se había metido con una mujer que no era su esposa, anterior a esa noticia, todo el mundo lo proclamaba. Los fundamentalistas, a la línea a la que pertenecemos nosotros, dígase bautistas y los reformados de este tiempo, usted lo veía citando en las redes sociales los escritos de este predicador, porque él era un teólogo, él era un gran hombre de Dios, escribió buenos mensajes. Miles de personas vinieron a los pies de Cristo por el ministerio pastoral de este gran hombre de Dios. Era maestro de seminario y hace alrededor de 2 o 3 o 4 semanas
Se hizo pública su caída. ¿Y se sabe por qué se hizo pública su caída? Él tuvo que confesar que cayó. No porque quizá quería confesarlo. Y cuando yo leía su historia y miraba, yo decía, wow, es verdad que nosotros los evangélicos somos el único pueblo, el único ejército que se alegra de la derrota de sus soldados. Porque a veces maltratamos o destruimos y creemos que el que cae no tiene una segunda oportunidad. Para muchos, ya los mensajes que le edificaban de este siervo de Dios, porque para mí es un siervo de Dios, con sus altas y sus bajas, confesó su pecado y yo creo que Dios le perdonó. Y yo creo que Dios le da una segunda oportunidad a todo el que se arrepiente de corazón. Este hombre creo que fue un instrumento para la gloria de Dios hasta el momento que Dios quiso utilizarle. Pero lo que quiero llamar a la atención es lo siguiente. Nosotros, los que tanto pompo nos echamos, nosotros que creemos que somos más importantes que todo el mundo, que creemos que nunca vamos a caer, que queremos mirar al otro, sobre todo los fundamentalistas, a la línea a la cual nosotros pertenecemos, que creemos que somos perfectos. El único perfecto es Dios. El único que no cae es Dios. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, vamos a fracasar, vamos a cometer errores. ¿Sabe por qué? Porque los primeros culpables somos nosotros que idolatramos a los hombres. Enseñoreamos a aquellos siervos que sirven en la obra del ministerio. Cuando un hombre de Dios cae, el pueblo de Dios debiera de afligirse, debiera de lamentarse, porque lo que pasó con él puede pasar conmigo. Hoy se conoce el pecado de ese hombre, porque él lo confesó, y lo que no hemos confesado. Y lo que todavía tenemos nuestros pecados ocultos. Que allantamos que somos los más santos. Que creemos que el otro lo ha convertido porque yo sí y él no. Hermano, la permanencia en Cristo no tiene que ver con mis capacidades. Esta iglesia va a cumplir 40 años y yo puedo decir que esta iglesia ha sido perseverante. Dios escogió un joven de la capital de Mendoza, de un barrio pobre, de un barrio de tigueraje, y lo trajo al municipio Consuelo a fundar la iglesia bíblica cristiana de la cual hoy somos tú y yo miembros. Y ese jovencito llamado José Benjamín Payano tuvo sus altas y sus bajas. Pero si hoy existe una iglesia bíblica cristiana aquí en la nave, en Montecoca y en los barrios donde hoy nos identificamos como bíblicos cristianos, Payano pudo tener sus errores, pero fue el instrumento que Dios escogió. Y yo sé que Dios le perdonó cuando tuvo su caída. Y hoy nosotros somos fruto del ministerio que Payano comenzó. Si nosotros hubiésemos sido un invento o un relajo, o no hubiésemos sido de Dios, hoy la iglesia bíblica cristiana no existiera. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque nosotros hemos creído en Dios. Porque nosotros hemos creído que separados de Él nada podemos hacer. Porque nosotros hemos entendido que permaneciendo los que permanecen en Él, como pámpano, vamos a fructificar. Vamos a dar fruto, vamos a demostrar que Cristo vive en nosotros y no nosotros para nosotros mismos. Gálatas dice, vosotros que sois espirituales, cuando un hermano cae, tienen que restaurarle, tienen que llamarle. Dios ha usado, a través de los tiempos, ha permitido que esta iglesia sea un remanente fiel para gloria de su nombre. ¿Qué implica permanecer? Esto implica que si no permanezco en Él, no seré parte de su reino en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué implica permanecer? Que si yo no permanezco, me pierdo el privilegio de ser llamado su hijo. ¿Qué implica permanecer? Que como parte de la vida, yo estoy llamado a fructificar, a vivir una vida que dé fruto para la gloria de Dios. Si no permanezco, seré echado fuera. Sin Cristo esta vida se seca, arde, no sirve para nada.
y por ende soy echado en el fuego. La implicación que tiene permanecer me lleva a mí a tener una vida conectada con el Señor en oración, de búsqueda de Dios en oración todos los días, de leer la Biblia todos los días. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oye lo que pasa, las implicaciones que hay cuando no permanecemos en él. Dice Juan que será echado fuera como pámpano, se va a secar, lo recogen y luego lo echan en el fuego y arde. Si tú quieres vivir una vida de permanencia en Dios, tienes que estar dispuesto, tú y yo tenemos que estar dispuestos a desechar cosas que en tu vida y la mía no glorifican a Dios. Y no tengo que enumerarlas porque tú y yo las sabemos de memoria. Estamos llamados a permanecer en Él. Estamos llamados a limpiarnos cada día más. El versículo 3 dice que ya tú y yo necesitamos nada más para esta salvación. Ya vosotros estáis limpios. Ya ustedes tienen la vida eterna, le está diciendo Jesús a sus seguidores. Ustedes están perfectos. Ahora lo que les toca hacer es mantenerse limpio. ¿Cómo yo me mantengo limpio? Quitando todo lo que en mi vida hay que no glorifica a Dios. Porque si yo no decido limpiarlo, si yo no decido quitar lo que en mi vida hay que no glorifica a Dios, yo voy a ser echado fuera. Voy a demostrar que nunca me convertí, que nunca fui parte de la vida. Y si tú y yo decimos que somos parte de la vida, tenemos que dar fruto. Y no cualquier fruto, mucho fruto. Y más adelante vamos a estar hablando de frutos. Pero hoy estamos hablando de permanencia. Pero una de las cosas que quiero que quede clara, que el fruto que tú y yo podemos demostrarle al mundo, que nosotros estamos dándole, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque el fruto del Espíritu de Dios, ¿sabe qué es Gálatas 5:22? Amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. ¿Y tú sabes qué más? Contra esas cosas no hay una ley que se pueda oponer. Hasta que el mundo no vea que tú y yo verdaderamente somos los que estamos llamados a amar, que sabemos amar, que sabemos soportar, que sabemos tolerar, que no tratamos a la gente mal cuando tenemos oportunidad de hacerle el bien. Eso es vivir la vida cristiana. Eso es demostrar que yo estoy conectado a Cristo. Eso es demostrar que yo permanezco en Él. ¿Qué implica permanecer en Cristo? Implica que yo debo de dar fruto. Que si yo no permanezco en Él, seré echado fuera. Que esta vida sin Cristo, hermano, si yo trato de despegarme, me voy a volver un 8. No sirvo para nada. La vida sin Cristo no vale la pena. ¿Qué beneficio hay entonces si yo permanezco en Cristo? Mira que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que ustedes quieran y ustedes lo van a recibir. ¿Cuánta gente hay por ahí que está pidiendo y todos los días le dicen: Dios, pero yo te estoy pidiendo, te estoy diciendo que tengo problemas y tú no me metes la mano? Dios, y llaman a Dios, pero usted puede coger un megáfono y a usted Dios no lo va a oír. ¿Usted sabe por qué Dios no lo va a oír? Porque usted no permanece. Porque usted es aquello que nada más busca a Dios cuando usted tiene problemas. Usted nada más es aquello que busca a Dios y que quiere permanecer en Él cuando usted tiene la soga al cuello. Este camino no es así. Este camino es que en las buenas y en las malas yo tengo que permanecer. Con altas y bajas. Con pies en el camino. Pero yo voy a ser fiel a Dios por encima de mí mismo. Hermano, cuando hablo por encima de mí mismo, es que estoy diciendo que aunque mi carne no quiera, yo tengo que glorificar a Dios. Cuando mi cuerpo me dice: no vaya a la iglesia, yo le digo: yo voy para la iglesia, porque allí yo me voy a edificar con mis hermanos. Que cuando mi cuerpo me diga: no te congregues, yo voy a decir: yo sí me voy a congregar, porque cuando yo me congrego, encuentro a alguien que me dice una palabra bonita,
que me estimula para seguir adelante. Cuando yo me congrego, yo hago y obedezco a Dios en todo lo que Él me manda. Cuando hablamos de los beneficios que hay en permanecer en Cristo, estamos hablando de amor y obediencia. La vida cristiana está marcada por el amor, está marcada por una vida de obediencia, por una vida práctica, una vida que me lleva a mí a poner a Dios adelante y yo ser el último. Dios tiene que ser lo primero en mi vida, no lo secundario. Muchos de nosotros queremos que Dios nos dé todo lo que le pidamos, pero tenemos a Dios en último lugar en nuestras vidas. El versículo 7 dice, si ustedes permanecen en mí, es Jesús que está hablando aquí, y mi palabra, óyelo bien, mi palabra, obediencia al mandato de Dios, obediencia al dicho de Jesucristo. Si ustedes permanecen, no es solamente permanecer, es obedecer al que nos manda a permanecer. Es vivir conforme al amor de Él. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pida. Ahí sí estás en condiciones de pedir. Ahí sí le puedes reclamar a Dios si quiere utilizar la palabra. Porque tú y yo no tenemos nada que reclamarle a Dios. Él nos da de pura gracia, sin nosotros merecerlo. Aún la salvación nos la regaló. Los beneficios que hay en permanecer en Cristo es que yo puedo vivir una vida que practique el amor, que vive en obediencia. Pero no solamente eso, yo tengo el privilegio de que todo lo que yo le pida a Dios, Él me lo va a dar, porque Él ve en mí un hombre, una mujer fiel, uno que permanece por encima de los obstáculos, uno que ha dicho que sin Cristo mi vida se desvanece, que sin Cristo yo no sirvo para nada. Y como yo me agarro de Cristo, yo sé que el Señor no me va a dejar solo. Ahorita citaba, creo que era Estela, el Salmo 46, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Pero tú sabes cuándo Él será tu pronto auxilio, tu amparo, cuando tú y yo vivamos conectados, permanentes, no viviendo a nuestra manera, no viviendo como nos dé la gana, es siendo obediente a su palabra, es mostrando su amor. El Salmo, Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pidan lo que quieran conforme a la voluntad de Dios y será hecho. Pedid y se os dará, busquen y hallaréis, llamen y se les va a abrir. No habrá una puerta que Dios te cierre cuando tú y yo somos fieles y estamos conforme a su voluntad. El Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y el capítulo 16, versículo 23 dice, en aquel día Jesús le dice a sus discípulos, llegará el momento que ustedes no me van a preguntar nada, no tendrán necesidad de averiguar nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, porque es en el nombre de Jesús, se les hará una realidad. Dios es glorificado cuando nosotros le obedecemos, llevando muchos frutos, a través de una vida marcada por el amor de Él. El versículo 8 y 10 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo le he amado a ustedes. Iglesia Bíblica Cristiana, permanezcamos en el amor de Dios. Si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, si permanecemos en su amor, así como Él ha guardado los mandamientos del Padre, así como Cristo fue obediente al Padre, y permanecemos en su amor, no habrá cosa que Dios no nos dé conforme a su voluntad a aquellos que pongamos nuestra confianza en Él. Una vida marcada por el amor y la obediencia será el sello del mayor beneficio que hay para aquellos que permanecen en Cristo. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Amor y obediencia. No solamente yo debo de amar a Dios, yo debo de amar a mi hermano. Yo debo de estar dispuesto a obedecer el plan de Dios en mi vida. ¿Y cuál es el plan de Dios en mi vida? Que yo demuestre con los frutos del cambio que yo he recibido, que ahora Cristo vive en mí
y que ya no vivo yo. Y que esta vida, con altas y bajas, yo le seré fiel a Dios, no importa lo que tenga. Porque yo sé que tengo más de ganar que lo que pudiera perder. En Cristo, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo, porque Él es quien me da la fortaleza. Y como diría el mismo apóstol Pablo, constante en la oración, firmes, permanente en vivir una vida que practique el amor y la obediencia al mensaje de Dios. Inclina tu voz.